Pepe Olivar, el original escritor que hizo ilustre el prosaico seudónimo de Aceituno, dijo en una tertulia: si alguna febril curiosidad he padecido en mi vida, si me convencí prácticamente de que por la curiosidad se puede llegar a la pasión, fue debido al enigma de una ventana cerrada siempre y detrás de la cual supuse que vivía, o más bien que moría, una mujer a quien no conseguí ver nunca. Nunca. Eso parece leyenda de antaño, cuento misterioso de la época romántica. ¿Y tú te figuras, incauto, que ha inventado algo el romanticismo? ¿Supones que no hubo románticos sino allá por los años del 30 al 40? ¿Desconoces el romanticismo natural, que no se aprende? ¿Piensas que la imaginación puede sobrepujar a la realidad? Las infinitas combinaciones de los sucesos producen lo que ni aun entrevé la inspiración literaria. De eso he tenido en mi vida muchas pruebas. Pero la historia de la ventana... esa pertenece no al género espeluznante, sino a otro, poco lisonjero ciertamente para mí. Con todo, no careció de poesía. Poesía fueron, y poesía de gran vibración, las violentas emociones que logró producirme. Supón que yo era muy muchacho. Iba a cumplir los 19. Y desde C acababa de trasladarme a Madrid para completar mis estudios en la Facultad de Medicina y despabilarme. Así decía mi padre, que me tenía por un rapaz encogido y torpe. Es frecuente que los chicos, por exceso de sensibilidad, parezcan lerdos. Así me pasaba a mí. Andaba por el mundo como dormido, mientras en mi interior se representaban novelas, dramas y tragedias, siempre con el mismo protagonista, el pobre estudiante de medicina que desde el balcón de una casa de huéspedes de las más baratas miraba pasar el torbellino de la corte, el descenso de los elegantes trenes hacia el paseo y los toros, el movimiento incesante, vertiginoso, de una de las grandes arterias madrileñas. Dominaba mi balcón del cuarto piso no solo la ancha calle que sabéis, sino las estufas, dependencias y jardines de cierto magnífico palacio. Cuando el bullicio callejero me aburría, cuando rendido de estudiar para prepararme a los exámenes, o de tragar libros y almacenar conocimientos, o de darme un atracón de versos, soñaba con siestas en el campo y excursiones al través de las rientes campiñas galaicas, reposaba fijando la vista en lo que familiarmente llamaba mi jardín. Dada la penuria de vegetación del interior de Madrid, el tal jardín se me figuraba un oasis consolador de la estrechez de mi cuarto, del tiesto de albahaca tísica que cultivaba mi patrona, de la falta de dinero para salir al campo los domingos. Frondosos y crecidos eran los árboles que sombreaban la fachada del palacio, pero en otoño, los de hoja caduca, al despojarse de su rozagante vestido verde, me descubrían en el segundo piso, en el ángulo del edificio, muy distante del pórtico por donde salían los carruajes, la ventana. Al pronto, no extrañe que aquella ventana, alta y rasgada, fuese la sola que jamás se abría, la única que, protegida siempre por el abrigo de su tupido cortinaje de seda, permanecía velada como un santuario y cerrada como la reja de una prisión. Así que caí en la cuenta, lo único que me atraía del palacio espléndido era la ventana dichosa. Mi vista, que antes registraba afanosamente los dorados salones, las bien decoradas estancias, los gabinetes llenos de delicados chirimbolos, el lujo severo del comedor con sus bandejas de plata repujada y sus flamencos tapices, cosas que daban idea de una vida superior, desconocida para mí, ahora desdeñaba tal espectáculo y, atraída por un imán más poderoso, como dice Hamleto, no se apartaba del ángulo del edificio, de la ventana nunca abierta. Con insinuantes preguntas a mi patrona,
haciendo charlar a mis compañeros de hospedaje y café, que se jactaban de conocer a fondo la crónica madrileña, quise averiguar la biografía de los moradores del palacio. Si bien todos afirmaban saberla a ciencia cierta y con pelos y señales, al precisar solo obtuve datos truncados y hasta contradictorios que me pusieron en mayor confusión. El dueño del palacio era un opulento magnate que había pasado larguísimas temporadas en el extranjero, desempeñando altos puestos diplomáticos. Por su alejamiento de la patria y por su carácter reservado y altanero, tenía en Madrid escasos amigos y contadas relaciones, y era de los que ni se dejan ver ni quieren gente. Al tratarse de la familia del señorón, empezaban las opuestas versiones y las noticias novelescas. Según unos, el magnate estaba viudo de cierta bellísima inglesa y tenía consigo a una hija no menos hermosa, único fruto de su enlace. Según otros, la inglesa no había muerto y residía en el palacio secuestrada por los bárbaros celos del esposo. Gentes de imaginación volcánica aseguraban que la dama emparedada del palacio no era sino una odalisca robada en Constantinopla, y muchos la convertían en princesa circasiana venida de los países donde es más puro el tipo humano en la raza blanca, y donde la mujer, satisfecha con tener a su lado al señor y dueño, no aspira ni a sentar en las losas de la calle su diminuta babucha bordada de perlas. Estas suposiciones me derramaron en las venas vitriolo y fuego. Recuerdo que frisaba yo en los 20 años y que no había amado aún. Noches enteras me pasé fantaseando la ventana cerrada que guardaba, a mi parecer, la clave de mi destino. Con el corazón palpitante espiaba la aparición de la mujer que alguna vez, fatalmente, entreabría el cortinaje y pagaría mis miradas con una sola: resumen de la dicha. No me cabía duda. La primera ojeada de la cautiva sería chispa de rayo, premio de mi insensata y romancesca devoción. Me procuré unos gemelos marinos para mejor escrutar el arcano de la ventana. Conté las mallas del encaje del transparente, las bellotas de pasamanería del cortinaje doblado, los arabescos del brocado. Cuando se encendían dentro las lámparas, yo veía pasar y repasar una sombra gallarda, esbelta, ya arrastrando flotante bata, ya ceñida por severo traje oscuro. Sombra divina, cuerpo de mi ensueño loco. ¿Lo creerán o dirán que exagero? Hasta tal punto me sacaba de quicio la dama invisible y la ventana cerrada, que eran indiferentes a mi juventud fogosa todas las mujeres, y se me hacía aborrecible la lectura, como no encontrase en los libros alguna situación semejante a la mía. Los planes que forjé, los delirios que se me ocurrieron. ¿Por qué secuestraban a aquella mujer celestial? ¿Qué tirano, qué verdugo era el magnate? ¿Qué nombre daba a sus derechos? ¿Padre? ¿Marido? ¿Raptor y amante celoso? ¿Había yo de tolerar el crimen? ¿No podría el oscuro estudiante, el cero social, liberar a la prisionera? Tanto costaba escalar la tapia, salvar la puerta, aprovechar descuidos de los servidores, deslizarme escalera arriba, aparecer de súbito en el cuarto de la hermosa, caer a sus pies y decir en voz conmovida: «Aquí me tienes. ¿El cielo te depara un redentor?». Solo que, del pensamiento al hecho, a pesar de mi fiebre amorosa y heroica, el aspecto señorial del palacio, la gravedad del portero de librea de gala, lo sólido del enverjado, los ladridos roncos de un colosal dogo de Ulm, la saludable memoria del código y también la certidumbre de mi bolsillo vacío, no hay cosa que así cohiba, hacían que mis propósitos se desvaneciesen como el humo.
y quiso la pícara casualidad que una mañana que me levanté muy resuelto, al mirar al jardín y al palacio, pensé que me daba un accidente. La ventana estaba abierta de par en par. Exhalé un grito, asesté los gemelos. La habitación, un elegante y muelle boudoir femenino, se encontraba vacía, desierta, solitaria. Recorrí las demás ventanas del palacio, todas abiertas, y en los salones ni alma viviente. El portero, ya sin librea, fumaba en el jardín. 2 mozos retiraban plantas y jarrones a la estufa. Bajé mis 4 pisos, crucé la calle, me llegué a la verja, tiré de la campana y pregunté. Los señores, la víspera, se habían marchado a Berlín. ¿Y llegaste a averiguar, oh insigne aceituno, quién era la dama secuestrada? Reíos también, es muy chusco. Era la esposa del magnate, una inglesa, y secuestrada, ya lo creo, pero por su propia voluntad, único medio de que no rompa sus hierros una mujer. Esta padecía una enfermedad de la piel, una de esas afecciones tercas y repugnantes que desfiguran el rostro. De flor de albión se había convertido en berenjena madura, y como la prescripción era evitar la más leve corriente del aire, no salía del tocador. Por otra parte, no quería que la viese nadie con la cara echada a perder. Un doctor alemán restauró las rosas y la nieve de aquella faz que yo adoré sin haberla visto. El vino del mar. Tormenta. Un naufragio. Al reunirse en el embarcadero para estivar el balandro Mascota, los 5 tripulantes salían de la taberna disfrazada de café, llamada de América, y agazapada bajo los soportales de la marina fronterizos al espolón. Tugurio donde la gentualla del muelle, marineros, boteros, cargadores y lulos, acostumbra a juntarse al anochecer. De 100 palabras que se pronuncien en el recinto oscuro, maloliente, que tiene piso sembrado de gargajos y colillas, y el techo ahumado a redondeles por las lámparas apestosas, 50 son blasfemias y juramentos. Otras 50, suposiciones y conjeturas acerca del tiempo que hará y los vientos reinantes. Sin embargo, no se charla en América a proporción de lo que se bebe. La chusma de zuecos puntiagudos, anguarina embreada y gorro catalán es lacónica, y si fueseis a juzgar de su corazón y sus creencias por los palabrones obscenos y sucios que sus bocas escupen, os equivocaríais como si formaseis idea del profundo océano por los espumarajos que suelta contra el peñasco. Acababan de sonar las 8 en el reloj del instituto, cuando acometieron aquellos valientes la faena de la estibadura entre gruñidos de discordia. Y no era para menos, pues no se emperraba el terco del patrón en que la carga de bocolles de vino, si había de ir como siempre en la cala, fuese sobrecubierta. Aquello no lo tragaba un marinero de fundamento como tío Raimundo, alias Finisterre, que había visto tanta mar de Dios. Ahí topa la diferencia entre los que navegaron en mares de verdad, donde hay tiburones y huracanes, y los que toda la vida chapalearon en una ponchera. Centellas del podrido rayo. ¿Quería el patrón que el barco se les pusiese por sombrero? Era menester estar loco de la cabeza, Corcias. Para más, en noche semejante, con lo falsa que es esa costa de Penalongueira, y habiendo empezado a soplar el sur, un viento traidor que lleva de la mano el cambiazo al nordés. No se la pegaba al tío Raimundo la calma de la bahía, sobre cuya extensión tersa y plácida prolongaban las 1000 luces de la ciudad brillantes rieles de oro. Al viejo le daba en la nariz el aire de allá, de mar adentro, la palpitación del oleaje excitado por la mordedura de la brisa. Todo esto, a su manera, broncamente, a media habla, lo dijo Finisterre. El zopo, otro experto, listo de manos y contrahecho de pies, opinaba lo mismo. Pero Adrián y el Surel
mozalbetes que acababan de alegrarse unas miajas con 3 copas de caña legítima y sentían duplicados sus bríos, ya estaban rodando los bocolles para encima de la mascota. Sabedores de que aquellos toneles encerraban vino, los manejaban con fiebre de alegría codiciosa, calculando la suma de goces que encerraban en sus panzas colosales. A ellos, ¿qué les importaban los gruñidos de Finisterre? Donde hay patrón, no manda marinero. Entre gritos furiosos para pujar mejor, acabóse la estibadura en 1 hora escasa. Sobre el cielo, antes despejado, se condensaban nubes sombrías, redondas, de feo cariz. Un soplo frío rizaba la placa lisa del agua. Juró Finisterre entre dientes y renegó el patrón de los agoreros miedosos. Mejor si se levantaba viento. Así irían con la vela tan ricamente. El balandro no era una pluma y necesitaba ayuda, Carandia. Y ocupó su lugar empuñando el timón. ¡Ea, ala! ¡Rumbo avante! Como por un lago de aceite marcharon mientras no salieron de la bahía. Según disminuía y se alejaba la concha orlada de resplandor, y el rojo farol del espolón llegaba a parecer un punto imperceptible, y otro la luz verde del puerto, el vientecillo terral insistía, vivaracho, como un niño juguetón. Habían izado la cangreja, y el mascota cortó el oleaje más aprisa, no sin cabecear. Descansaban los remeros bromeando. Solo Finisterre se ponía fosco. A cada balance de la embarcación le parecía ver desequilibrarse la carga. Ya trasponían la barra y el alta mar luminosa, agitada por la resaca, se extendía a su alrededor. Para Ponchera, según el despreciativo del tío Raimundo, la ponchera metía respeto. El patrón, a quien se le iba disipando el humo de la caña, fruncía las cejas sintiendo amagos de inquietud. Puede que tuviese razón aquel roñicas de Finisterre. La mar, sin saber por qué, no le parecía mar de gusto. Tenía cara de zorra, cara de dar un chasco la maldita. Al vientecillo se le antojó dormirse, y una especie de calma de plomo, siniestra, abrumadora, cayó encima. Fue preciso apretar en los remos porque la vela apenas atiesaba. El balandro gemía, crujía en el penoso arranque de su marcha lenta. Súbitas rachas, inflando la cangreja un momento, impulsaban la embarcación, dejándola caer después más fatigada, como el espíritu que desmaya al perder una esperanza viva. Y cuando ya veían a estribor la costa peligrosa de Penalongueira, que era preciso bordear para llegarse al puertecillo de Dumia y desembarcar el género, se incorporó de golpe Finisterre, soltando un terno feroz. Acababa de percibir, allá a lo lejos, ese ruido sordo y fragoroso de la tempestad repentina, del salto del aire que azota de pronto la masa líquida y desata su furor. El patrón, enterado, gritaba ya la orden de arriar la vela. Aquello fue ni visto ni oído. Enormes olas, empujándose y persiguiéndose como leonas enemigas, jugaban ya con el balandro, llevándolo al abismo o subiéndolo a la cresta espantosa. De cabeza se precipitaba la embarcación para ascender oblicuamente al punto. El patrón, sintiendo su inmensa responsabilidad, hacía milagros animando, dirigiendo. ¡La tormenta! ¡Bah! Otras había pasado y salido con bien, gracias a Dios y a Nuestra Señora de la Guía, de quien se acordaba mucho entonces, con ofrecimientos de misas y esgotos de barquitos, retratos del mascota para colgar en el techo del santuario. Verdad, no era el primer temporal que corría. Pero no llevaba la carga estibada sobre cubierta, sino en el fondo de la cala, bien apañadita, como Dios manda y se requiere entre la gente del oficio. Y los que habían cometido aquella barbaridad supina, ahora, a pesar de las furiosas voces de mando del patrón, perdían los ánimos para remar, como si sintieran en las atezadas mejillas el húmedo beso de la muerte. Solo una resolución podía salvarles. Finisterre la sugirió, mezclando las interjecciones con rudas plegarias. El patrón resistía, pero el cariño a la vida tira mucho,
y por unanimidad se resolvió largar al agua los maldecidos bocoyes. ¡Afuera con ellos!, antes que se corriesen a una banda y sucediese lo que se estaba viendo venir. Sin más ceremonias, empujaron una de las barricas para lanzarla por encima de la borda. Los que intentaron la faena solo tuvieron tiempo de retroceder a saltos. La barrica andaba. La barrica se les venía encima ella sola. Y las demás, como rebaño de monstruos panzudos, la seguían. Corrían, rodaban, locas de vértigo, a hacinarse sobre la banda de babor, y el balandro, hocicando, con la proa recta a la cima, daba espantoso salto. El pinche carneiro, vaticinado por Finisterre, y soltando en las olas toda su carga, barricas y hombres, flotaba aquí ya arriba, como una cáscara de nuez. La primera noticia del naufragio se supo en el puertecillo de Ángeles, frontero a la bahía, porque 2 bocoyes salieron allí, a la madrugada, y quedaron varados en la playa al retirarse la marea. Corrió el rumor de la presa, y se apiñaron en la orilla más de 100 personas, pescadores, aldeanos, carreteros, carabineros, sardineras, mujerucas, chiquillería. Nadie ignoraba lo que significa la aparición de bocoyes llenos en una playa de la costa. Aún les retumbaba en los oídos el bramar de la tormenta. Pero ahora hacía un sol hermoso, un día magnífico, criador. Era domingo. Por la tarde bailarían en el Castañal, y con la presa no había de faltar vino para remojar la gorja. Nadie hizo comentarios tristes sino los pescadores, que sin embargo se consolaron pensando en el rico vientre de las barricas. Solo una vejezuela, que había perdido a su mozo, su hijo, de 20 años, en un lance de mar, escapó de la playa dando alaridos, y apostada cerca del carro en el cual fueron llevados los toneles al campo de la romería, chillaba: ¡No bebades, no bebades! Ese vino sabe a la sangre de los hombres y al amarguío de la mar. Le hicieron el mismo caso que los tripulantes del balandro a Finisterre. Suerte macabra. Sí, porque la suerte también la juega. ¿Queréis saber por qué don Donato, el de los carrillos bermejos y la risueña y regordeta boca, se puso abatido, se quedó color de tierra y acabó muriéndose de ictericia? Fue que, oídlo bien, le cayó el premio gordo de Navidad, los millones de pesetas. Antes de este acontecimiento, don Donato era un hombre que podía llamarse feliz, si tal adjetivo no pareciese un reto al destino, que siempre está enseñando los dientes a los mortales. Encerrado en su droguería y herboristería de la calle de Jacome Trezo, haciendo todos los días a la misma hora las mismas cosas insípidas y rutinarias, don Donato era plácidamente optimista. Sus excesos y lujos consistían en alguna escapatoria a los teatrillos alegres, porque don Donato aborrecía la literatura triste. Al teatro se va a reír. Y sus derroches en traerse a casa las mejores frutas y legumbres del mercado del Carmen, pues adoraba, a fuer de obeso, los alimentos flojos. Jugador empedernido de lotería, nunca perdió sorteo, y no solo arriesgaba él, sino que tomaba parte con amigos y hasta les encomendaba la adquisición de décimos en administraciones que por cualquier motivo juzgaba afortunadas. Dentro de las laboriosas combinaciones que realizaba para perseguir y acorralar a la suerte, a quien un día u otro estaba cierto de coger por las alas. ¿En qué se fundaba tal seguridad? No podía decirlo, pero le alentaba una fe robusta, un instinto o presentimiento, llámenle los escépticos como quieran, supersticioso y calculista pueril. Sucedíale a veces pararse en seco ante el número de una casa o el de un coche Simón y correr a la administración a pedir el mismo número. Lo que más le confirmaba en su manía era una circunstancia que realmente parecía extraña a todo el que conozca la lotería un poco. En la ya larga existencia de jugador de don Donato, que jugaba en cada sorteo, en algunos doble y triple, no le había caído, no digamos un premio regular, pero ni una aproximación, ni un reintegro en Nochebuena, ni nada, nada, nada.
Esta singular reserva de la fortuna le parecía a don Donato signo infalible de que sólo se ocultaba para venir un día de pronto, fulminante, terrible, con los brazos abiertos y las manos tendidas llenas de oro. No queriendo hacer pública su dicha, por quitarse de murgas y sablazos, pensando que nadie ejecuta las cosas mejor que el interesado, aquella misma noche tomó el tren y no paró hasta dar con su cuerpo en la ciudad agraciada. Llegó a hora avanzada de la noche siguiente, molido y asendereado, como sedentario que viaja sin ganas y por precisión, y hubo de recogerse a una posada para aguardar con la luz del día a la hora de presentar a su corresponsal y reclamar el billete. Al acostarse pensó madrugar, mas de puro quebrantado le tomó el sueño y despertó muy tarde. Vistióse y con indefinible sobresalto corrió a casa del amigo en cuyas manos se encontraba el tesoro. En la esquina de la calle vio gentío, monagos, mujerucas que lanzaban exclamaciones de compasión, escuchó las notas del piporro, la salmodia de los curas, rompió por entre la compacta muchedumbre, se abrió paso hasta el portal y al querer enfilar la escalera tropezó con un ataúd que bajaba en hombros. Ya lo adivinan. Encerraba el cadáver del poseedor del billete premiado. Después de cortos momentos de angustia cruel, don Donato se resolvió a penetrar, sin encomendarse a Dios ni al diablo, hasta el gabinete donde lloraba la viuda. Brutalmente, millones quitan escrúpulos, formuló la cuestión y reclamó el billete. Es de temer un desmayo. No lo hubo. La viuda, digna y tranquila, franqueó a don Donato el mueble donde el difunto guardaba sus papeles de mayor interés. A las primeras de cambio, encontraron en el cajón central una cédula de letra del muerto que decía así: día tantos, he comprado para el señor don Donato Galíndez, droguero en Madrid, un billete entero de lotería, número tantos, que conservo en mi poder. Y debajo, día tantos, recibida letra, importe billete, menos un décimo que reservo para mí. Abrió tanto ojo la viuda con lo del décimo, y desde aquel mismo instante se consagraron ella y don Donato, rivalizando en celo, a registrar la casa de abajo arriba. Pero aun cuando gastaron 3 días en pesquisas minuciosas, nada pudieron encontrar. El billete había desaparecido. Al cuarto día, don Donato, que ya tenía fiebre y estaba medio loco, iba a retirarse amenazando con la justicia, cuando la viuda, llamándole a un rincón y titubeando, le dijo quedamente, apuntando a su entrecejo: ¿Sabe usted que pienso una cosa? Se me ha clavado aquí. ¿Qué cosa, señora mía? Que tal vez ese billete esté... Sí, casi de fijo está... ¿Dónde? Voto a 1000 pares. Está enterrado con mi esposo. ¿Enterrado? Exclamó don Donato a punto de que lo enterrasen también. ¿Lo creerán ustedes? Si no lo creen, hacen mal. El terror a los muertos era tan profundo en don Donato que si no le anima y envalentona a la viuda, tal vez renuncia entonces a perseguir su billete. No dude que está allí, porque llevó puesta su levita buena, la de paño fino, y es la misma que usó 3 o 4 días antes de morir. Juraría que el billete va en el bolsillo. Como mi esposo falleció casi de repente. Azuzado por la valerosa señora, don Donato se enteró de las formalidades necesarias para hacer exhumar judicialmente un cadáver, y, pareciéndole empresa erizada de dificultades y hasta de peligros, resolvió echar por la calle de en medio y sobornar al encargado de la custodia del cementerio para que abriese el nicho y el ataúd. Encuéntrase el cementerio de la ciudad, situado a orillas del mar, y la noche en que se realizó la lúgubre hazaña era de tormenta horrible. Silbaba el viento entre los negros cipreses, y el sordo e imponente murmullo del océano tenía tonos de queja, de maldición y de llanto. Clamores sobrehumanos, por lo amenazadores y tristes, parecidos a un coro de voces de muertos. A don Donato le corría el sudor.
en frías gotas desde el cráneo hasta la nuca. Sus dientes castañeteaban y sus piernas flaqueaban como si fuesen de algodón. Destapiaron el nicho. Para sacar la caja, tuvo el droguero que ayudar, pues pesaba bastante, y cuando se alzó la tapa de zinc, la primera bocanada de putrefacción, de hedor cadavérico, dio, más que en las narices, en el alma de don Donato. La viuda, siempre animosa, le dijo al oído: Ea, registre usted. No vaya a creer si registro yo que le engaño. Acercó el sepulturero la linterna. Don Donato, con esfuerzo sobrehumano, se inclinó sobre la caja. Vio una cara espantosa, verde ya, unos ojos abiertos, vidriados y aterradores, una barba fosca, unos labios lívidos. Y solo cuando la viuda repitió con energía: ¿Pero regístrelo usted? Solo entonces, lo repito, se dio cuenta de lo más horroroso. ¿Qué había de registrar? El cadáver estaba desnudo. Cayó desplomado el droguero, mientras la viuda, con acento de desesperación, exclamaba: ¡Estúpida de mí! ¿Por qué no picaría yo a tijeretazos la ropa? Cuando la ven entera, se la llevan los muy ladrones. Se dio el oportuno aviso a la policía. Se registraron las casas de empeño y préstamos de toda España, mas no apareció el siniestro billete. Y el premio se lo guardó Hacienda frotándose las manos. Es una manera de decir. Probablemente el ladrón de la levita arrojó al mar, sin examinarlos, los papeles que halló en los bolsillos, por temor a que le comprometiesen. Lo cierto es que don Donato, a su vez, cayó enfermo y murió consumido de hipocondria, enseñando los puños a una figura imaginaria que debía de ser la descarada, la indinota de la suerte. El ahogado. Aunque se decida a morirse, no todos lo logran. Atacado de hipocondría y roído de tedio, cansado del mundo, de los hombres, de las mujeres y hasta de los caballos, agotados los nervios y vacía el alma, Tristán decidió morir. Bueno fuera quedarse porque sí en un mundo tan patoso y de tan poca lacha, un mundo en que los goces se resuelven en bostezos y en desencantos las ilusiones. Acabar de una vez, dormir un sueño que no tuviese el contrapeso del despertar probable. Y Tristán, resuelto ya a la acción, empezó a pensar en el modo. La verdad ha de decirse, el pícaro modo era como un hueso que se le atragantaba a Tristán. Entre el sincero deseo de dejar la vida y el acto de quitársela, media solo un movimiento. Pero qué movimiento, señores. Comparado con este, parece fácil el de levantar en peso una montaña. Las indecisiones de Hamleto, tortas y pan pintado en comparación de las de muchos infelices hijos de este siglo, a un tiempo codiciosos y temerosos del no ser. Ni pizca de cobardía tenía Tristán. Pero el valor no es cantidad fija. Hay quien no teme a un león y se pone pálido al ver una cucaracha. Nervioso de imaginación cruel, Tristán se horripilaba del instante fugacísimo en que la bala del revólver destrozase la masa de su cerebro o la cuerda estrujase brutalmente su garganta. Por extraña contradicción, convencido del aniquilamiento final, hasta le preocupaba lo que sucedería después a su cuerpo, y veía la escena póstuma, el grupo formado alrededor de su cadáver, y oía las frases triviales, las inevitables reflexiones lastimosas de amigos y sirvientes. Todo ello ridículo, semigrotesco, parodia de algo trágico y grande no realizado. Su buen gusto se sublevaba contra semejante final. Morir sí, pero morir sin dar espectáculo. Irse de la vida como quien se retira de un salón discretamente. Maduro el propósito, Tristán discurrió que el lugar más oportuno de ponerlo por obra era un viejo castillo que poseía a orillas del mar. Recogiéndose allí algún tiempo, la sociedad, si al pronto extrañaría su falta, ya la habría olvidado cuando sucediese lo que debía suceder. El caso era no dejar rastro alguno.
Como averigüen Perico Gonzalvo y Manolo Lanzafuerte mi paradero, allí se descuelgan, a pretexto de cazar o pescar. Creerán que mi fuga tiene cómplice. Al verse en el castillo antiguo solar de su familia, Tristán comprendió que no cabía mejor fondo para el sombrío cuadro que intentaba pintar. Las abruptas montañas, las denegridas piedras, los paredones que la hiedra asaltaba, la costa erizada de escollos, la playa siempre azotada por el recio oleaje, la torre donde anidaban lechuzas y búhos, respiraban desolación y fúnebre melancolía. Acrecentaba el horror del paisaje la estación que era la del equinoccio de otoño, con sus furiosas tempestades y los frecuentes naufragios de las embarcaciones que, extraviadas por la niebla, empujadas por el temporal, venían a encallar y a deshacerse en los traidores bajíos de la Corbera, próximos a la playa que se extendía a los pies de la residencia de Tristán. El incesante y ronco mugido del oleaje, el horizonte cerrado en brumas o surcado por lívidas exhalaciones, la tierra empapada en agua, el arenal sembrado de despojos, tablas y barricadas, cuando no de cadáveres, armonizaban tan bien con el estado de ánimo y los proyectos de Tristán, que decidió buscar reposo en el fondo de las aguas, haciendo creer que le había arrebatado una ola. Y para familiarizarse con la idea, bajaba a la playa diariamente, sintiendo que se apoderaba de su alma el vértigo de lo desmesurado y la atracción del hondo abismo. Su plan de suicidio se concretaba aprisa y se le agarraba al espíritu de tal manera que ya soñaba con él, lo mismo que se sueña en la primer cita de una mujer hermosa y adorada. Una tarde de horrible tempestad, en que el huracán sacudía las veletas del castillo y retorcía los árboles desmelenando locamente el ramaje, creyó Tristán que era llegado el momento de ejecutar su determinación y descendió, o mejor dicho, se despeñó al arenal, luchando a brazo partido con el viento y alumbrado por el repentino fulgor de los relámpagos. Uno que encendió el horizonte le mostró sobre la cresta de enorme ola algo que podía ser o profecía o imagen fiel de su destino. Era el cuerpo de un hombre, un ahogado que flotando venía a ser despedido contra los escollos. Me pondré un buen peso a la garganta para no sobrenadar, calculó Tristán al divisar al muerto que se acercaba, y 2 minutos después, la ola gigantesca, rompiéndose en las rocas a flor de tierra ya, depositaba sobre la arena al ahogado. Tristán se precipitó hacia él por instinto y, alzando el cadáver, lo arrastró hacia el fondo del arenal, reclinándolo en una peña. A la claridad macilenta del poniente pudo observar que era un hombre joven y robusto. ¿Cuánto habrá luchado este para evitar lo que yo busco a todo trance? Palpó el torso desnudo, magullado por las piedras, y no creyó advertir en él la rigidez de la muerte. Hasta le pareció percibir un resto de calor vital. Sintió una sacudida eléctrica. ¡Vive! ¡Este hombre vive aún! Temblando de emoción, recordando los primeros socorros que deben prestarse a los ahogados, colocó al hombre con la cabeza alta, le inclinó hacia el lado derecho y le sacudió reiteradamente hasta que hubo arrojado un chorro de agua por la boca. Volvió a hincar la palma sobre la tetilla izquierda y creyó notar un débil latir del corazón que le hizo exhalar un grito de alegría. Con sobrehumano vigor, cargando a hombros el cuerpo inerte, se lanzó por la cuesta que trepaba al castillo. El peso era grande. A mitad de la cuesta notó Tristán que la respiración le faltaba. Detúvose un instante y con doblados bríos siguió después, sin detenerse, hasta soltar al ahogado en la cocina del castillo, donde ardía un buen fuego de leña. Gritó a sus servidores. ¡Pronto! ¡Pronto! ¡Vengan mantas! A calentar ladrillos y a llenar botellas de agua hirviendo. ¡A traer un colchón! ¿Hay aguardiente? Tristán, inclinado sobre el cuerpo, veía con inquietud la azulada palidez del rostro, señal cierta de la asfixia, y creía que la chispa de la vida, la débil llama, iba a extinguirse. Hay que intentar el gran remedio. Con más ilusión que nunca había probado al acercar sus labios a los de ninguna mujer, pegó su boca a la boca yerta del ahogado, acechando el primer soplo de aire
mientras sus manos fuertes y elásticas oprimían rítmicamente el esternón y el vientre, provocando por medio de enérgicas tracciones la respiración artificial. Palpitante de esperanza y de caridad, se regocijaba cuando a la boca fría asomaban buches de agua amarga mezclados con impurezas. Si era que ya penetraba en los pulmones el aire bienhechor. De súbito, percibió bajo sus labios un estremecimiento ligero. No cabía duda. El hombre respiraba. Afanoso, redobló la expiración, enviando aquella onda tibia que era la existencia, la resurrección, la salvación del moribundo. Y así que el rostro de éste se coloreó ligeramente, así que se entreabrieron sus párpados, Tristán, rendido, sin darse cuenta de lo que hacía, cayó de rodillas, cruzó las manos, y 2 lágrimas pequeñas, dulces, frescas, se descolgaron de sus lagrimales. A estas horas, Tristán no se ha suicidado, ni es de creer que piense en suicidarse. ¿Consistiría en que apreció la vida cuando la dio envuelta en su aliento? ¿Será que el tedio se disipa con la primer buena obra, como el fantasma al canto del gallo? No se pierdan tampoco los relatos que les ofreceremos tras el segundo ciclo, dedicado a la literatura fantástica española e hispanoamericana. Uno de ellos, La voz del viento, de Vladimir Korolenko, escritor ruso que nos dejó unos cuentos inolvidables, entre ellos La voz del viento. Korolenko nos estremece en este cuento. El viento llega, algunas veces furioso, devastador, y otras veces murmurante, suave, pero siempre, llegue como llegue, es el viento. Y pueden ocurrir muchas cosas, como le ocurre a una mujer que recuerda una noche de invierno en la que, ya lo sabrán. Otra historia que les ofreceremos es El hacha del verdugo, de Gastón Leroux, autor de El fantasma de la ópera. Una inquietante historia. Gastón Leroux se hizo famoso con sus novelas policíacas. De toda su producción destacan obras como El cuarto amarillo, El perfume de la señora de negro, El castillo negro, pero sobre todo El fantasma de la ópera, una de las novelas que cuenta con mayor número de versiones cinematográficas. El hacha del verdugo es una buena prueba de su dominio del misterio.